mi experiencia laboral es como todo el mundo. Yo empecé en trabajos part-time, chiquitito, ganando poquita plata, hasta coordinaciones, jefatura, hasta que llegué a este nivel. Ha sido muy bonito, ya que lo que de alguna manera me caracteriza y que me caracterizó para este trabajo es que yo tuve un fuerte vínculo con lo que es la regionalización y la descentralización. Yo les voy a más o menos contextualizar en la PPT que les armé, de hecho la terminé de armar hace muy poquito. Les voy a contar de alguna manera la importancia de los servicios públicos, porque ese va a ser su campo laboral real. Los profesionales de nuestra área, o los profesionales, los trabajadores sociales, o los asistentes sociales en algunos casos, difícilmente trabajan en el ámbito privado. Ya en el ámbito privado, yo he trabajado en el ámbito privado, universidades privadas, por ejemplo, o en el ámbito empresarial, o en corporaciones, por ejemplo, como CONAF. CONAF es una corporación privada que tiene, por ejemplo, responsabilidad social empresarial y recibe un subsidio del Estado, pero también cumplía ahí un rol de trabajadora social. Entonces, en el fondo yo les quiero contar como la verdad de la milanesa. Yo no sé si me voy a topar un poco en el fondo, con lo que les están entregando en la universidad, porque si bien es súper completo, en el campo laboral la vida es súper distinta. ¿Ya? Y la verdad es súper bueno empaparse de todo lo posible. Ya trabajar tanto en el área pública como privada como municipal. Son súper diferentes, pero también son súper bonitas todas. Ya, yo he trabajado en distintas áreas, he trabajado con niños, niñas, adolescentes, he coordinado programas, he trabajado para CERNAMEC, he trabajado en área de fomento productivo, así que tengo una experiencia bastante transversal de trabajo. Y la verdad les quiero confidenciar que este es el punto clímax de mi carrera profesional. Este nombramiento fue este es el punto más alto en el fondo de mi desarrollo de mi carrera profesional. Entonces, contarles un poquito de qué se trata, la importancia que tiene, y además llamarlos así a empaparse un poquito más de lo que tiene que ver con la gobernabilidad, la gobernanza y la participación ciudadana y política. Ojo, porque vienen elecciones de gobernador. Yo me imagino que muchos no saben la importancia y la trascendencia que eso tiene. Es importantísimo, a pesar de que no se le ha dado quizá no mucha información, pero es prácticamente un cambio descentralizador súper importante. Y voy a partir por ahí en la presentación, aunque esto tiene que ver con formulación y evaluación de proyectos y programas. No puede haber programas ni proyectos que no cuenten con descentralización, porque todo tiene que ver aquí. En el fondo tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con la estrategia de desarrollo regional, tiene que ver con las políticas públicas. No hay programa ni proyecto que sea posible de ejecutar si no está en coherencia con estas cosas. Entonces yo traté de armar algo más o menos rapidito. Yo no les voy a dar la lata con la evaluación social de proyectos en específico, ya ni la evaluación social de programas, porque hay una distinción. Si bien, por ejemplo, ustedes le están pasando lo que es proyectos, en el mundo laboral hay una distinción bastante amplia. Ya aborda problemáticas diferentes, se formulan de manera diferente, se diseñan y se ejecutan de manera diferente, y también se evalúan su factibilidad técnica y financiera y presupuestaria, además de jurídica. Y además también la evaluación de impacto también es totalmente distinta. Entonces, yo no sé si me voy a chocar a lo mejor con algo que le han estado enseñando en la universidad, pero en el mundo público es así como se ve la cosa, ¿ya? Cuando quieran consultarme algo nomás, mira, yo no sé dónde se ve la manito, como les digo, nosotros acá usamos Meet, pero si quieren preguntarme algo no tengo problema. Ahora voy a tratar de compartirles la pantalla, a ver si de alguna manera lo puedo mostrar. ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve bien. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve súper bien. Todo bien. Ya. Yo me voy a salir de la cámara, porque en una de esas se puede detener.
No sé cómo salirme de acá. No es necesario que salgas de la cámara en todo caso, No, lo porque que pasa es que igual se puede caer acá. ¿Mm? Igual se puede caer el internet acá cuando estamos, es que aquí estamos casi todos conectados. Me voy a ver, no sé si es detener el video, en, ¿no? en todo caso es mejor que nosotros no nos bloqueemos en imagen y no tú. Sí, ya, pero creo que ahí no estoy. Es que Ya, para que no se ya, caiga, ¿ya? ya, ya. Ya. Ya, aquí voy a, me imagino que la están viendo, aquí voy a compartir con ustedes, yo, mire, les armé una PPT, es un poquito larga, pero voy a tratar de contextualizarlo lo más simple posible. Ya, bueno, aquí está formulación y evaluación de proyectos y programas sociales. Como les dije, yo hago una distinción, porque en el mundo público la distinción es muy amplia y generalmente no todos los profesionales la manejan. Y es importante porque es de manera transversal, tanto para un servicio como el nuestro, como el Gobierno Regional de la Araucanía, que es un servicio autónomo con patrimonio propio, que es descentralizado, y así también funciona para los servicios desconcentrados del Estado. La diferencia entre nosotros y los servicios desconcentrados del Estado, estoy hablando de servicios como FOSIS, Corfo, Cercotec, etc. ¿Por qué? Porque ellos dependen jerárquicamente de su dirección nacional y su dirección nacional depende de un ministerio. Sin embargo, el gobierno regional es un servicio autónomo con patrimonio propio descentralizado. ¿Ya? Yo les voy a contextualizar rapidito en el fondo lo que son los gobiernos regionales y por qué es el servicio público más importante a nivel regional y porque además maneja el presupuesto. Ya la estructura de los nuevos gobiernos regionales, bueno, los gobiernos regionales parten en 1993, ¿cierto? Terminada la dictadura. Este tiene en el fondo un foco de tratar de descentralizar algunas tareas del Estado, ya delegándolas de alguna manera en el intendente, en la figura del intendente y ejecutivo del gobierno regional. Me imagino que, no sé si todos saben, pero muchos de ustedes quizá no, el intendente y el ejecutivo del gobierno regional son dos cargos que recaen en la misma persona hoy, ¿ya? El intendente, en este caso hoy día es don Víctor Manoli, él en su cargo de intendente, está encargado de la seguridad interior del Estado y, por su otro cargo, ejecutivo del gobierno regional, es el administrador de los recursos de la región. Ya aquí hay doble cargo, por lo menos hasta la elección de gobernadores. Ya, la ley que nos rige es la 19.175 de Gobierno y Administración Regional, es una de fortalecimiento del Estado. Si bien ha sufrido varias modificaciones, una de las más relevantes es la que se vino a la 21.074, que es que ha fortalecido la descentralización administrativa y política. ¿Por qué administrativa? Porque hay traspaso de competencias ya de un nivel centralizado, y porque además política, porque de alguna manera hay democratización con respecto a la elección de la máxima autoridad regional, que hoy recae en el intendente y en el ejecutivo del gobierno regional, y esa figura se transforma en la de gobernador. El gobernador va a ser el ejecutivo del gobierno regional o viceversa. Ya la figura del intendente se va a transformar en el delegado presidencial, ya en lo que hoy se conoce como los gobernadores. Ya los gobernadores de Cautín y Malleco, ¿cierto? Va a haber como un cambalache ahí, se van a llamar delegados presidenciales. Entonces se va a separar de alguna manera políticamente, de alguna manera la confianza y también la función de seguridad interior del Estado en el delegado presidencial y el gobernador electo. Tenemos elecciones ahora me parece mucho que es en mayo, abril y segunda vuelta en mayo. Él va a ser el ejecutivo del gobierno regional, ya se va a separar, y él es el que va a administrar la región con sus nuevas competencias, que son bastantes.
Ya, bueno, contarles así como anécdota que de alguna manera esta ley de descentralización, ustedes saben que nadie entrega poder porque sí, hay que pelearlo. Esta ley pasó por varios gobiernos y estuvo más o menos 8 años en el Parlamento, y una de las características que tiene es que, no sé si ustedes han escuchado de don Enrique von Baer, él es el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, además académico de la Universidad de la Frontera. Él trabajó arduamente para las indicaciones sustitutivas tanto de gobierno del presidente Piñera y de la presidenta Michelle Bachelet. Ambos trabajaron él trabajó en ambos gobiernos con el fin de que la ley de descentralización, ¿cierto?, tuviese más capacidad. Hoy nos falta sí un gran avance, que es la descentralización fiscal, o sea, tener nuestros propios recursos, poder echar mano a, de alguna manera, parte de los impuestos, ¿cierto?, y que van dejando aquí en la región, y no de alguna manera que se nos entregue a través de la ley de presupuesto, que se discute año a año en el Parlamento, lo que le correspondería a cada región y qué es lo que administra el gobierno regional. ¿Ya? ¿Por qué les voy contando todo esto? Porque no van a entender la diferenciación de proyectos y programas si no entienden de alguna manera la estructura general. Esta es la nueva estructura de los gobiernos regionales, ahí donde decía gobernador regional, aparecía intendente y ejecutivo. Hoy el gobernador es electo, ya, y es el presidente del Consejo Regional. Acá también tenemos el Consejo Regional. Quizá muchos no saben, pero el Consejo Regional es, entre comillas, un cuerpo colegiado que hace no más de 3 elecciones, son elegidos democráticamente. Antes eran de alguna manera nombrados a través de los concejales de sus comunas, y de alguna manera esa es la contraparte del gobernador o el intendente hoy día. Ellos aprueban las propuestas y las iniciativas y los planes y los programas y las políticas y los proyectos. Ellos aprueban el financiamiento. El intendente o gobernador presenta un mensaje al pleno del Consejo Regional, en la Araucanía son 20, y ellos dicen sí o no, y ellos tienen de financiamiento. Ellos generalmente tienen la atribución de sustituir, modificar o reemplazar, por ejemplo, una iniciativa de inversión, un programa de inversión, un proyecto o alguna política, o hacer indicaciones, ¿cierto?, en el pleno que deben ajustarse para la aprobación de los recursos. Ya, miren, ahí está, esa va a ser la nueva figura, el gobernador regional electo, ¿cierto? Tiene su segundo al mando, es el administrador regional, que hoy existe, ¿cierto? Y aquí tenemos las divisiones, donde la división de administración y finanzas, división de presupuesto e inversión regional y planificación y desarrollo regional, esas ya existían, ¿ya? Pero con la ley de descentralización, la división de fomento de industria, la de desarrollo social y humano, infraestructura y transporte, son las 3 nuevas. Ya, yo soy la primer jefe de división que existe de la división de fomento de industria. ¿Ya? Así que para mí es un desafío nuevo, ha sido toda una implementación súper interesante, donde hemos hecho hartas cosas nuevas, y nos vinculamos de alguna manera con la ciencia, la tecnología e innovación, y de alguna manera también con otras actividades de la sociedad civil. Ahí les muestro rapidito cuál es la estructura de mi división, su abreviatura es TIFOI. Tenemos 3 grandes unidades, que es la de fomento y desarrollo local, ciencia, tecnología e innovación, y desarrollo empresarial e industrial, donde nos vinculamos de alguna manera con la atracción de inversión extranjera directa. La ciencia, tecnología e innovación, hacemos transferencia tecnológica a través de de alguna manera, de todas las investigaciones que el gobierno regional ha financiado y que se inyectan los proyectos y programas. Además tenemos una provisión que se llama Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, que es un fondo bastante grande, pero que es de la Subdere, pero que nosotros administramos. Y fomento y desarrollo local, que es la vinculación con las municipalidades, y desarrollo rural y emprendimiento. Además, en mi caso, yo me hago cargo de la Corporación Agencia de Desarrollo, que algunos lo ubican como el pabellón del amor,
y también está como desafío la creación del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya que se tiene que crear por ley. Me dan un momentito que han insistido en una llamada. Ya, disculpen, es que llaman todo el día, ha sido complejo. Ya, bueno, y eso es más o menos la estructura de medición, como para que ustedes más o menos la ubiquen. A ver. Bueno, aquí, ¿por qué yo puse esto? Porque dice que es la División de Fomento de Industria la encargada de proponer, promover, ejecutar planes y programas de alcance regional. Bueno, ahí dice además en las distintas áreas. ¿Y por qué es importante? Porque resulta de que hasta antes de la modificación de la ley, gobierno regional no era unidad técnica, solo era unidad técnica en algunos aspectos de ello, sobre todo en la ejecución de proyectos. ¿A qué me refiero? Que como gobierno regional maneja el presupuesto de la región, lo que hace es a través de el FNDR, no sé si no lo han escuchado, es inyectar recursos a los servicios públicos para que ejecuten programas. Ya el gobierno regional no lo podía hacer directamente. Sin embargo, con esta nueva modalidad de la ley, sí lo va a poder hacer. A diferencia de, por ejemplo, los proyectos de inversión desde lo que vamos ahí a llegar a hablar. También tenemos noticias con respecto a que esta ley nos permite generar políticas públicas específicas con pertinencia territorial, ya siempre y cuando no estén en incoherencia con las políticas nacionales. Eso también es muy bueno porque eso abre el paraguas de posibilidades donde empecemos a trabajar con la gente. Ahí les voy a contar un poquito más. Bueno, aquí el traspaso de competencia de los gobiernos regionales por ley fue bastante amplia, ya, y además les comento que los gobernadores regionales pueden pedirle transferencias a la presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que el gobernador regional esté interesado, por ejemplo, en un programa, en un servicio, en un área temática y desee ejecutarla desde el gobierno regional, va a poder hacerlo, siempre y cuando sea en temas de fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo social y cultural. ¿Ya? En esas tres grandes áreas, lo único que tiene que hacer de alguna manera en los primeros 24 meses el gobernador, ¿cierto? Con una serie de reuniones, ¿cierto? De documentos, de alguna manera lo que hace es que se evalúe por parte del Ejecutivo que le entregue de alguna manera tanto permanente como con un tiempo definido la ejecución, como les digo, de algún plan, de algún programa, de algún proyecto, incluso de un servicio público completo, siempre y cuando sean dentro de estas materias. Ya, por ejemplo, ahí señala ordenamiento territorial, fomento productivo, desarrollo social y cultural. Y ahí dicen, ¿cierto?, de los primeros 24 meses, ¿cierto? Obviamente tiene que tener la oportunidad, ciertos recursos, ya incluso es más, en el momento en que se transfiere de manera permanente una competencia, lo más probable es que los recursos se le quiten, por ejemplo, a ese servicio y se le transfieran al gobierno regional para que lo siga ejecutando.
Ya, eso es evaluable, pero difícilmente le van a quitar una competencia que ya se le entregó a un gobierno regional. Aquí, por ejemplo, bueno, las comisiones de servicio, aquí hay unos datos extra. Evitar duplicidad e interferencia entre las funciones, esto es muy importante. Cuando se pide una transferencia de una competencia, la idea es no generar ni un proyecto ni un programa que sea igual a uno que esté en algún servicio que es desconcentrado del Estado. Mamá, te dije mentira. ¿Cómo? ¿Está por ahí alguien? ¿No? Las transferencias de competencias actuales, bueno, yo no se las desglosé, pero ya hay transferencias que están alojadas ya ahora todavía en el intendente y próximamente en el gobernador. El gobernador regional va a poder tomar muchas decisiones con respecto a materias del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, al Servicio de Cooperación Técnica Cercotec y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Esos tres últimos servicios trabajan conmigo y esas competencias nuevas las administro desde la división. Ya, ahí está, por ejemplo, en el FOSI, Gobierno Regional determina la focalización y territorial de los instrumentos o programas, como le llaman algunos. Cercotec y Corfo también se determina la focalización de todos los instrumentos que aparecen ahí. Y en Corfo también, en Cercotec, perdón, y en Corfo también focalización temática, o sea que además de la focalización de los instrumentos a nivel territorial, también es la focalización temática, o sea, que por ejemplo, alguno de esos instrumentos, por ejemplo, de bienes públicos puede estar orientado a ciertos bienes públicos, el gobierno regional puede destinarlo a otros bienes públicos. ¿Ya? No los voy a gatear con el detalle de eso, pero son las atribuciones que por lo menos hoy día maneja la división de fomento de industria. Ya, ahora en materia. ¿Cómo llegamos a formular y evaluar proyectos y programas? Yo tengo que hacer una distinción sustantiva aquí dentro de lo que es el servicio público. Es imposible, de alguna manera, formular y evaluar proyectos y programas si no tenemos una planificación. La planificación es lo principal. El plan regional es lo que manda. Primero manda el plan de gobierno y el plan regional no puede estar en incoherencia con el plan nacional. Ya, porque recuerden que somos un Estado unitario, no somos federales. Entonces, con la administración administrativa y política sí tenemos bastante descentralización. Sin embargo, por la figura de Estado unitario que tenemos, no se pueden tomar, no podemos de alguna manera tener políticas contraproducentes con el nivel central. Aquí la planificación es un conjunto de acciones, ¿cierto?, realizadas para lograr determinados objetivos y hacer realidad diversos propósitos. La planificación es un ejercicio de anticipación al futuro. ¿Han escuchado, por ejemplo, de la planificación prospectiva o la estrategia de desarrollo regional? La estrategia de desarrollo regional, por ejemplo, es uno de los planes, que es el paraguas que de alguna manera dice lo que va a pasar o dónde va a ir la región en términos tanto de programas sociales, programas de fomento productivo, proyectos de inversión, en temas de salud, etcétera, para dónde va a ir en una cantidad de años determinada. Generalmente las estrategias regionales de desarrollo duran alrededor de 10 años. Nosotros estamos, la nuestra está a punto de vencer, así que prontamente también llamaremos a licitación. ¿Por qué es tan importante la planificación? Porque este es el paraguas de alguna manera de dónde nos vamos a dirigir, y tenemos, por ejemplo, tres específicas: la tradicional o la normativa, que yo no voy a profundizar en eso, que es la situacional, que es la que se ocupa generalmente, y la perspectiva, que es una de las que a mí más me gusta, porque analiza tipos de relaciones entre los actores y incluye fuertemente a la sociedad civil en la toma de decisiones, en el levantamiento de la información, en determinar las necesidades de cada territorio, en de alguna manera dónde se van a orientar las políticas, planes y programas y a dónde se va a poner el mayor esfuerzo presupuestario también. Por eso es tan importante la participación ciudadana y la planificación prospectiva
de alguna manera es una de las que más lo genera, ¿ya? Esta analiza las relaciones de los actores, que puede ser fuerte, débil, de colaboración, de conflicto esporádica, y además genera escenarios tendenciales. Puede generar un escenario positivo, un escenario negativo y uno tendencial, lo que permite que sea flexible y que se pueda ir acomodando de acuerdo a la situación. Ya, por ejemplo, ahora que tenemos pandemia, si por ejemplo una estrategia de desarrollo regional fuese más flexible, nosotros hubiésemos podido abordar temáticas de salud o de reactivación económica de una mejor manera. Pero como está de alguna manera rígida, y ya, bueno, ya está por terminar, esperamos de que sea posible que nosotros podamos modificar estas estrategias de acuerdo a los escenarios que se vayan dando. Aquí. ¿Qué es lo primero qué es lo primero de alguna manera para que ustedes se ordenen estructuralmente cómo funciona? Lo primero es la política, ¿ya? Que puede ser la nacional. A nuestro nivel regional, bajándolo, es la política regional. Ese es el primer paraguas. Luego viene el plan, donde de alguna manera se definen a dónde se van a orientar estas metas genéricas que propone la política pública, ¿ya? Y cómo van a hacer sentido y cómo de alguna manera no van a chocar con otros planes y programas de otros servicios. Los programas es como de alguna manera la operacionalización de estas políticas y planes, ¿ya? Los programas. Y los proyectos se refieren a la intervención concreta e individualizada para hacer realidad estas acciones. Y estos proyectos tienen una tipología en términos teóricos, pero como también en términos prácticos y desde la mirada del servicio público, como les voy a explicar ahora. Miren, aquí tengo la lámina de la participación de la sociedad civil. Esta pega no me corresponde a mí. Los COSOC, si bien estaban armados desde antes, habían COSOC comunales a nivel municipal. El mandato de, por ejemplo, la División de Desarrollo Social y Humano es la creación, ¿cierto?, a través de la Ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana y de organizaciones sociales, cómo rige, es de armarlo, ¿ya? Y cómo de alguna manera ellos pueden tener participación y pueden tener un espacio de gobernanza con todo lo que se hace con los recursos de la región y para dónde va de alguna manera dirigida, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para conocer en mayor profundidad las dinámicas del territorio, si se elabora participativamente, para detectar áreas de riesgo, problemas y fortaleza, para formular estrategias de comunicación con los actores y para formular estrategias de intervención en el territorio. No, para mí, personalmente, formada en la Universidad de la Frontera, yo no creo que ninguna política, plan, programa ni proyecto pueda ser generado sin la participación de las personas afectadas, ¿ya? Generalmente las metodologías que se usan para poder generarlo son diagnósticos o a través de la investigación-acción participativa, por si alguno por ahí la conoce o la está manejando. Ya generalmente esto se hace a través de ciertas metodologías, cuando por ejemplo nosotros no generamos directamente nuestras políticas, planes, se licitan a través de casas de estudio, ¿cierto?, que generan estas instancias, nosotros los insumamos, por ejemplo, con nuestros COSOC, con nuestro material, sin embargo es la universidad o la casa de estudio que se lo adjudica, el encargado de hacer, por ejemplo, lo que está en nuestros términos técnicos de referencia. Yo estoy trabajando los términos técnicos de referencia de la política regional de fomento, industria, turismo e innovación, que es la que me corresponde a mí, donde por supuesto se hace mucho hincapié en la participación de la sociedad civil desde las comunas, desde los actores, que ellos sean capaces de levantar cuáles son de alguna manera los ejes económicos de sus comunas, cuáles son los problemas de sus comunas en términos económicos de fomento productivo, que ellos sean capaces de identificar las ventajas y desventajas comparativas de sus comunas, que son parte fundamental de lo que son las políticas. Las políticas si bien deben ser generales, deben también tener perspectiva territorial o macrozonal, ¿ya? Aquí, como para que ustedes vayan entendiendo la lógica del funcionamiento de los gobiernos regionales,
porque lo más probable es que la gran mayoría de ustedes o termine trabajando en algún municipio o termine trabajando, ¿cierto?, en algún servicio público o en el gobierno regional. Ya los instrumentos de planificación regional que hoy día existen son el PROT. El PROT es el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, ya que esto tiene que ver en el fondo con áreas metropolitanas y tiene que ver con los reguladores, ¿ya? Ahí la ERD, la Estrategia Regional de Desarrollo, las políticas regionales, hay algunos servicios públicos que ya han de alguna manera generado sus propias políticas, como por ejemplo Cernatur, su política regional de turismo. Sin embargo, con esta nueva figura puede que llegue un gobernador regional y diga, ¿sabe qué? Su política muy bonita, pero yo creo que la vamos a hacer participativa y la vamos a hacer de gobierno regional. Lo invitamos a participar como servicio desconcentrado del Estado. Sin embargo, es una atribución del gobierno regional. En este caso, como les digo, la política Paragua de fomento, industria, turismo e innovación la va a contener, ¿ya? En mi caso. Por ejemplo, ahí las articulaciones de instrumentos de planificación e inversión son como los que acá muestra la lámina, terminan decantando en proyectos y programas. Este es en realidad el mapa real, es más complejo, pero yo se los resumí en la lámina anterior. Ya es así como funcionamos en términos de elaborar políticas públicas regionales, nuestros planes regulador, nuestro plan de ordenamiento territorial. Como ven, desde el cuadrito de las políticas públicas nacen los convenios de programación, los convenios territoriales, y ahí aparecen también los proyectos, programas y diseñar y aprobar y aplicar. Aquí aparecen las seremías y dice coherencia nacional y regional. Las seremías tienen la misión solo de velar y coordinar que efectivamente a nivel regional no haya una inconsistencia con sus políticas nacionales o con sus políticas ministeriales. Ya acá tenemos el PROPIR. El PROPIR es de alguna manera un instrumento que nosotros usamos que tiene que ver con la inversión regional. Es un plan regional de inversión regional que se decanta en el ARI, que es el anteproyecto de inversión regional. Eso es todo materia presupuestaria, ya que es de alguna manera donde nosotros entramos a la discusión presupuestaria, donde en el ARI nosotros distribuimos los programas de inversión. Voy a entrar en materia. ¿Cómo nosotros nombramos para separar lo que es un programa de un proyecto? No lo separamos. En el ARI va programas de inversión. Los programas de inversión para nosotros son proyectos de inversión y programas sociales o de fomento productivo. Yo también hago la distinción de la palabra programas con proyectos porque así es de alguna manera es más fácil para nosotros trabajar y hacer entender de cuáles son las lógicas metodológicas, porque todas estas lógicas metodológicas de formulación de proyectos y programas están contenidas en una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya?, que regula la forma de presentar proyectos y programas. ¿Por qué? Porque todos los proyectos y programas van al Sistema Nacional de Inversiones, ¿ya?, y ingresan a través del Banco Integrado de Proyectos, donde se le hace la evaluación económica, la evaluación social, y se les entrega alguna tipología para ser evaluados. De ahí les voy a comentar un poquito más. La coordinación del gasto público es imposible pensar en programas, pensar en financiamiento si no hay discusión presupuestaria. Les comento que el gasto público, bueno, la región de la Araucanía es la segunda región del país después de la región metropolitana en tener más recursos, ¿ya? Por ejemplo, este año nosotros teníamos 126.000 millones en el presupuesto regional, donde de alguna manera casi el 90% de esta es FNDR, están bajo distintos subtítulos, que también no los voy a tratar con eso porque tienen muchas implicancias jurídicas y administrativas, de alguna manera quiénes son receptores o no de
recursos de la región, porque eso viene en la ley de presupuesto y están identificadas en las glosas presupuestarias de la ley. Pero estos son nuestros principales elementos para la coordinación del gasto público. Ya tenemos la comunicación de las definiciones estratégicas, ¿cierto? A través del Programa Público de Inversión Regional, que ese es el nuestro, el Anteproyecto Regional de Inversión, que son los recursos y el presupuesto nuestro de gobierno regional, y además de todos los servicios desconcentrados del Estado que aquí están, y con todo eso vamos a discusión presupuestaria. La discusión presupuestaria, obviamente la hace el Ejecutivo, el Gobierno regional o intendente. Ahora lo va a hacer el gobernador, ¿cierto? Con su gabinete del Gobierno regional, que somos nosotros, los jefes de división. Nosotros defendemos el presupuesto regional entendiendo que tenemos una gran demanda de proyectos de inversión, de programas de inversión, de proyectos, de programas sociales, etcétera, que tenemos convenios convenios de programación, y tenemos también otros ítems que nosotros presupuestariamente usamos, por ejemplo el 24, que son por ejemplo los fondos que entregamos al 100%, tenemos los FRIL, los planes, los programas de mejoramiento urbano, etcétera. Tenemos muchos recursos adosados a distintos subtítulos, ¿ya? ¿De dónde sale la plata? Ingresos propios, ¿cierto? Que son recursos que se incorporan a los presupuestos de los gobiernos regionales. Esto por aplicación de leyes especiales, son impuestos territoriales, ¿ya? Generalmente de ahí aparece un 10% de nuestros recursos y además del tesoro público. El FNDR, este también es un programa de inversión pública con finalidad que tiene de desarrollo regional y compensación territorial, que está destinado a distintos ámbitos. Este es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que es prácticamente el 85-90% de los recursos que están en la región. Y las provisiones son partidas especiales de recursos que vienen desde algunos servicios. Por ejemplo, yo en mi caso manejo una provisión, que es la provisión FIC-R, que es una provisión de subdere. También tenemos la provisión de los fondos de convergencia, ¿cierto? Y el fondo para las zonas de rezago, para las zonas más pobres. Y así de eso se compone nuestro de alguna manera presupuesto regional. Los actores que intervienen, el Ministerio de Hacienda, nosotros nos relacionamos con ellos a través de la DIPRES, la elaboración y ejecución del presupuesto y su política fiscal, el control y gestión. Nosotros somos medidos por la ejecución presupuestaria, o sea, cuánta plata somos capaces de gastar, ¿cierto?, en un periodo presupuestario. Y la función pública, ¿cierto?, la administración del personal y nuestra institucionalidad pública, que eso está bajo el programa 01, que es como para mantener el servicio, sueldo, dotación base, etc. También nos regimos, ¿cierto?, por la coordinación de la política social y la evaluación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Como les decía, todos los proyectos y programas debiesen entrar por el Sistema Nacional de Inversiones, al Banco Integrado de Proyectos, donde ellos son los que evalúan su factibilidad, tanto técnica como financiera. También, ¿cierto?, interviene la subdere en términos de provisiones y con el visto bueno o la visación de ellos con respecto a estos planes y programas. Son revisadas por estas dos entidades. Bueno, la implementación de las políticas públicas. Primero tenemos las normas, regulaciones, prestaciones, proyectos de inversiones, ahí están los programas públicos y otras iniciativas. Ven que está debajo de este paraguas. Ya, yo les voy a contar más o menos qué es el Sistema Nacional de Inversiones, el Banco Integrado de Proyectos. Para el Sistema Nacional de Inversiones pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, donde hay personas especializadas de acuerdo a el espíritu del programa o proyecto que ingresa para su prefactibilidad, factibilidad, diseño, para medir su rentabilidad social, ¿cierto?, etcétera. Lo que hace que de alguna manera le entregue
una sigla, ¿ya? La sigla de que está de alguna manera financiable o que está aprobado es RS, ¿ya? Para los que alguna vez lo han escuchado. Cuando hay un programa que tiene un FI es porque le falta información y tiene que ver el formulador, ¿cierto? Subirlo. Inversión es aquel aumento en el stock del capital que permite expandir las posibilidades de producción y, en definitiva, de ingresar a la sociedad. El Sistema Nacional de Inversiones en Chile se abordan todas aquellas iniciativas de inversión generadas en una institución pública. Aquí vamos a hacer la distinción que yo les comentaba al principio. Proyecto se asocia a la construcción de obra de infraestructura. Por eso yo ayer le preguntaba a Sandra, ¿qué es lo que le están enseñando a ustedes? Si es a evaluar proyectos o a evaluar programas, porque son dos cosas muy distintas, ¿ya? El programa se asocia a acciones, ¿cierto? Un recurso humano o físico no contempla construcción de infraestructura. Así, a modo de dato, aunque ustedes quizá no me van a entender todavía, los proyectos son financiados a través del subtítulo 31, que es donde la glosa presupuestaria de la ley lo permite. Todos los proyectos, sí o sí, entran al Sistema Nacional de Inversiones, ya al Banco Integrado de Proyectos. O sea, que en esa plataforma es donde expertos del ministerio, el Mideso, son los que evalúan todos estos aspectos que yo les voy a mostrar más adelante. Los programas también pueden ingresar al Sistema Nacional de Inversiones, ¿ya? Y pueden ser evaluados por estos expertos. Sin embargo, el gobierno regional tiene la atribución legal de poder evaluar la factibilidad técnica, presupuestaria, jurídica, administrativa y financiera de estos programas que nos presenten servicios desconcentrados del Estado y que la ley de presupuesto en sus glosas presupuestarias las identifique como receptoras de recursos. Ya, por ejemplo, a mí me presentan programas, me presenta INDAP, me presenta CERCOTEC, Corfo, me presentan programas por la naturaleza de mi división, claramente, FOSI, ¿cierto? Ellos nos presentan programas, ¿ya? Y yo les voy a mostrar cuál es la diferencia. También a través del estudio básico, el estudio básico se asocia a la generación de información. Cuando hay una necesidad de generar un diagnóstico a nivel regional, nosotros también podemos ingresar al Sistema Nacional de Inversiones la factibilidad y la evaluación de este estudio básico para que sea financiable y que lo podamos ejecutar. Aquí están las tipologías recomendables favorablemente cuando un proyecto o un programa están aprobados, tienen RF o RS, como le decimos nosotros, objetado técnicamente, está malo, OT, y falta de información, FI. Eso todo lo entrega el Banco Integrado de Proyectos, ¿ya? A través de su Sistema Nacional de Inversiones. En todo caso, los programas que nosotros tenemos atribución legal de financiar y de evaluar, que están bajo el subtítulo 33 en mi caso, generalmente nosotros nos guiamos por la resolución que nos regula para evaluarlo, que está muy de la mano en el fondo con el Sistema Nacional de Inversiones y su metodología. Aquí está la diferencia de qué son los proyectos de inversión versus los programas sociales. El programa se relaciona con la provisión de bienes y servicios. El proyecto se relaciona principalmente con construcción de infraestructura y provisión de equipamiento. ¿A qué me refiero? Los proyectos, por ejemplo, para nosotros son agua potable rural, electrificación rural, donde nosotros somos unidad técnica, caminos, puentes, infraestructura, consistoriales, hospitales, todo eso financiado a través del gobierno regional. Puede ser también de manera con sus respectivos ministerios, y ese es un proyecto. Ya ese proyecto, efectivamente, cuando se va al Sistema Nacional de Inversiones a través del Banco Integrado de Proyectos, se le hace la evaluación social de proyecto, ya que me imagino que es viendo como materia. ¿Ya? El programa, a diferencia del proyecto, el programa lo que hace es identificar un problema o una necesidad en una población determinada,
¿ya? Y abordar y la aborda de distintas maneras a través de sus componentes, pero yo se los voy a explicar un poquito más adelante. ¿Ya? Los beneficios que entrega son en general de apropiación individual, sí, pero también hay de apropiación colectiva a través de agrupaciones. ¿Ya? Los beneficios de entrega que entrega un proyecto sí son de apropiación colectiva, porque en el fondo un camino no lo va a usar una persona, lo usa mucha gente. ¿Por qué se le evalúa a través de la rentabilidad social? Porque nosotros no podemos, porque el Estado en el fondo no cree en el gasto público, sino cree en la inversión pública. Y cuando hablamos de inversión pública, es la rentabilidad social, es cuánto gana la gente cuando tiene, por ejemplo, un camino versus cuando no lo tenía. Esa es la rentabilidad. Y tenemos precios sociales con los que se evalúa la mano de obra, por ejemplo, etc. ¿Ya? Esas son las diferencias en términos muy técnicos para gobierno regional y en general para el Sistema Nacional de Inversiones, que es con lo que nos regulamos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo de vida de los proyectos. Si bien yo no soy una experta, yo manejo bastante bien lo que es la formulación de proyectos de inversión. Aquí aquí está alojado eso en la división de infraestructura y transporte, ¿ya? Tiene bastantes más fases que los programas, ¿ya? Y aquí hay una etapa que es de preinversión, donde hay una evaluación ex ante, donde está la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Ahí lo que se hace, ¿cierto?, es la evaluación social de proyecto, el TIR, ¿cierto?, cuánto nos va a salir en plata, cuánta población efectivamente va a afectar, y la factibilidad de por ejemplo, hacer un camino o un puente en un determinado lugar, ¿ya? Luego, por ejemplo, está la inversión, que tiene dos etapas, que es la de diseño y la ejecución. La etapa de diseño, porque generalmente no se evalúa en los gobiernos regionales y se hace a través del Sistema Nacional de Inversiones, porque tienen una gama muy amplia de profesionales, en este caso los diseños. Ellos tienen arquitectos, tienen constructores civiles, si es un puente, por ejemplo, y la etapa de la ejecución también le hacen un seguimiento desde las mismas personas que lo evaluaron y le entregaron el RS. Ya la operación, al final, ¿cierto?, es la evaluación ex post, es una vez que el proyecto ya está encaminado. Aquí están las etapas, ¿cierto?, de la preinversión en términos definitorios, o sea, cómo se identifica un problema para decir que es necesario generar un puente, un camino, un hospital, ¿cierto? Idea, perfil, prefactibilidad, ahí tenemos la identificación del proyecto, también hay una definición del problema, ¿cierto? Y se presenta con un estudio. De alguna manera el perfil se hace el diagnóstico de la situación actual, o sea, la línea base. De ahí, a través de eso se hace el estudio del mercado, de la oferta, de la demanda, porque no vamos a ir a hacer un camino, por ejemplo, a un lugar, ya supongamos que tenemos 15 o 20 kilómetros donde todo el mundo nos dice que necesita que se asfalte, pero resulta que en esos 10, 15 kilómetros hay un radio de 3 casas, con 6 personas cada una. Ustedes me van a decir, sí, pero es que ellos también necesitan que el camino se haga, porque independiente que sean pocas personas, también tienen derecho a tener un camino asfaltado. Sí, pero así no funciona la inversión pública. La inversión pública tiene que ver con cuántas personas es capaz de afectar. Generalmente los caminos se hacen cuando, por ejemplo, la población beneficiaria directa son las personas que están en el sector, ¿ya? Y después, además, son las personas que pasan por ahí regularmente para cortar viajes, por problemas de conectividad, etc. Esa es una de las cosas, de las consideraciones que se mide cuando hay de alguna manera rentabilidad social en un proyecto de inversión. Un camino nunca se va a hacer cuando hay 5 casas en un radio de 20 a 50 kilómetros. Eso difícilmente ha pasado, ¿ya? No puedo decir que no, porque en realidad no tengo la certeza, pero como esto se evalúa a través del Sistema Nacional de Inversiones, es muy difícil que pueda ser, por ejemplo, intervenido políticamente, ¿ya? Después está
identificación y definición de las alternativas de solución. Por ejemplo, ¿qué es mejor que hagamos acá? ¿Un puente o un túnel? Por decirles algo. ¿Ya? Esas identificaciones y definiciones también se hacen a nivel ingenieril, pero también se hacen a través de la factibilidad del territorio, por ejemplo, de la calidad del terreno, y también, obviamente, se toma en cuenta lo que quiere la gente, ¿ya? Porque es imposible generar un proyecto de inversión si la gente no esté de acuerdo. Hay antecedentes que si alguien no... ¿Qué pasa, por ejemplo, con las hidroeléctricas? ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando hay desvíos ribereños? Si la gente dice que no, se ponen en paro, ¿cierto? Y dicen que no, y es muy difícil de generar. Entonces, cuando un programa es evaluado en la parte de la prefactibilidad, es evidente que se necesita de alguna manera la aprobación, entre comillas, de la sociedad civil o de los beneficiarios potenciales o directos de ese proyecto de inversión. Ya luego está, ¿cierto?, la factibilidad de las inversiones, los costos-beneficios, ahí se hacen ese tipo de análisis, ¿cierto? Generalmente generalmente se hace el de costos, porque ustedes siempre saben que los beneficios, o sea, siempre los recursos son escasos de acuerdo a las necesidades. Solo en países muy desarrollados se pone por sobre el bienestar de las personas el costo. Estoy siendo súper honesta con ustedes. Generalmente siempre se va a buscar la opción más barata, ¿ya? El ciclo de vida, por ejemplo, de algunos proyectos de inversión, ven, aquí está la idea, el perfil, la perfectibilidad, ¿cierto? Ahí tenemos hospitales, represas hidroeléctricas, viabilidad, residuos sólidos, ¿cierto? Caletas, pesqueras, viabilidad urbana, hospitales terciarios, ¿ya? Después se van a un estudio detallado, ¿cierto? Y se hace el filtro. Luego ese filtro, por ejemplo, aquí ustedes ven que con todo el análisis quedan los hospitales terciarios, carreteras, viabilidad urbana, represas hidroeléctricas. De ahí paso al diseño arquitectónico, la ingeniería en detalle, la programación de las actividades, y luego la ejecución, que es la construcción de obras, ¿cierto? Y eso generalmente es licitado. Si el gobierno regional, en este caso, o el MOP, como servicio público desconcentrado del Estado, necesita construir una obra, no lo hace directamente. Ya se llama una licitación pública y obviamente esa persona o esa empresa lo que hace también es medir la rentabilidad económica, porque en ese sentido ellos están ejecutando un proyecto para ganar plata, ya no les interesa el bienestar de las personas. Entonces sí hay un contraanálisis que tiene que ver una evaluación, no es una evaluación social económica, sino que es una evaluación económica privada, como se llama. ¿Ya? Y bueno, la operación es la generación del beneficio, del puente, del camino, de lo que ustedes creen. Aquí está, como les dije, la evaluación social de proyectos. Más o menos estos son los valores que siempre están presentes en la evaluación, en la tasa social de descuento, que es el costo de oportunidad del capital, valor social del tipo de cambio, costo que le significa al país producir esta divisa adicional, ya esto sí o sí se mide, el valor social de la mano de obra, o sea, cuánto eso le va a salir al Estado, el valor social del combustible, cuando son proyectos de transporte, que son muchísimos en el país, y el valor social del tiempo. ¿Ya? Esos son generalmente los principales índices que se miden, o las variables que se cruzan para establecer un índice de evaluación social de programa para, de alguna manera, ver que tenga la rentabilidad social sea mayor al gasto. ¿Ya? Hoy aquí se me pasó. Susan, hay ¿Sí? dos preguntas aquí en el chat. Una, dice Nicolás Oces, dice, ¿los programas pueden ser más macro que los proyectos? Y luego Rodolfo Coronado dice, ¿cómo se evalúa el impacto posterior a la inversión social?
¿Se podría utilizar la CACEN para elaborar una intervención, por ejemplo? No. De hecho, eso lo voy a explicar al final si me da el tiempo, porque tengo Ya. la evaluación de impacto. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la primera pregunta? Si podíamos, ¿qué cosa? Pueden ser macro, espérame, quiero ceñirme exactamente a la pregunta. Dice Proyecto o Nicolás José, programa. ¿los programas pueden ser más macro que los proyectos? Por supuesto, los programas que tienen atención universal. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Protección Social, ese es un programa que atiende a población, su población objetivo es todo Chile y es ley. Entonces, un programa social sí puede ser universal y puede ser macro. Por supuesto que sí. Gracias. Bueno, ¿y cuál es el otro? La otra era del proyecto. Sandra. No te escucho, Sandra. Estoy muteada, estaba muteada. ¿La Yo otra? hice la pregunta, no sé Ah, Sí, perfecto, digamos. Rodolfo. Rodolfo. sí, era cómo se puede evaluar el impacto posterior a la inversión social. Porque como usted mencionó, es una inversión y en base a antecedentes previos, pero ¿cómo yo sé si la inversión fue efectiva o si completó aquello que se quería completar? Eso se hace a través de una evaluación de impacto, generalmente como independiente, porque mira, nosotros nunca como Estado vamos a medir, por ejemplo, si eso se hace antes, si el gasto, en el fondo, tenemos que medir que el gasto no sea mayor, por ejemplo, al beneficio que va a recibir la gente. La rentabilidad social siempre debe ser mayor al gasto. Ya, porque aquí todavía estamos como en la época de piedra donde el costo-beneficio es más importante, ¿ya? Pero sin embargo, se puede medir el impacto de un programa o de un proyecto a través de una evaluación de impacto con distintas metodologías o características. Y si existe una que mide de alguna manera el impacto en términos de costos, que es el accountability, que no es muy usado ahora. Por ejemplo, ustedes les enseñan hartas metodologías que generalmente el Estado no usa, ¿ya? Pero sí se puede medir, pero se mide en función de cómo afectó la calidad de vida de las personas en un tiempo cero con respecto a un tiempo uno, ¿ya? Y eso yo lo puedo explicar más adelante. Eso se puede hacer, hay diferenciación de evaluaciones de impacto, sí, se hace, la evaluación de impacto hay varias, pero en el sistema público se ocupan generalmente 2 para programas, y para proyectos también hay otras evaluaciones de impacto que tienen que ver efectivamente con factores económicos, ¿ya? Porque recordar de alguna manera de que existen los indicadores, y los indicadores tenemos por dimensión y tenemos por ámbito. Ya recuerden que los indicadores pueden ser de eficiencia, eficacia, de economía y calidad, y pueden ser por ámbito, que pueden ser de resultados intermedios o de resultados finales. Sin embargo, eso solo nos habla de cómo funcionaron las cosas cuando se estaba ejecutando el proyecto o el programa. Por ejemplo, en un programa social, si yo digo que voy a beneficiar a 350 personas con un programa de fomento productivo, por ejemplo, el resultado final, lo único que me va a decir es que efectivamente yo sí le entregué el beneficio a 350 personas. ¿Eso me dice algo más? No, no me dice cómo afectó a la calidad de vida de las personas, cómo afectó a la calidad de vida de su familia y cómo cambió de alguna manera su estado en el estado en tiempo cero del beneficiario a un tiempo 1, ¿ya? Generalmente los indicadores sirven como instrumentos de control de gestión, más que otra cosa, ¿ya? Se pueden levantar indicadores de resultados y tú puedes irlos viendo y sumando con los años y establecer, por ejemplo, una curva de desviación estándar donde más o menos tú sepas cómo se va moviendo de alguna manera el resultado de la gente, pero en adquirir, por ejemplo, el beneficio, no en cómo afecta la vida de las personas, son cosas distintas, ¿ya? No sé si quedó claro. ¿No? ¿Sí? Ya, no escucho por si me contestaron. Ya, ahora vamos a los programas sociales.
yo les voy a comentar que generalmente los programas sociales, toda la gente dice, pero los programas sociales son los que le entregan subsidios a la gente. No, los programas sociales se llaman programas sociales porque abordan temáticas sociales de la gente de manera transversal. No es lo mismo que asistencial, ¿ya? Que es importante que ustedes lo sepan como futuros trabajadores sociales. Los programas asistenciales son los que entregan bonos, beneficios, becas que no son de alguna manera reembolsables o que no podemos de alguna manera medir el impacto. Por ejemplo, los programas asistenciales de, por ejemplo, Noche Digna. Nosotros podemos entender que los programas asistenciales son muy importantes, ¿eh? No por ningún motivo piensen que el asistencialismo no es una rama importante dentro del quehacer y de nuestra disciplina. Es fundamental en muchos aspectos, porque por ejemplo, el programa Noche Digna, ¿qué hace? Permite que personas en situación calle, ¿cierto?, pasen una noche en el invierno, ¿cierto?, bajo techo y tengan una comida caliente, que puedan tomarse una ducha, etc. Pero al día siguiente van a volver a salir a la calle. ¿Eso genera algún tipo de impacto? No, porque es un programa asistencial. Pero sin embargo, el fin de su asistencialismo tiene que ver con que con esa persona en situación calle no muriera congelado de frío en el invierno. Entonces hay que hacer una distinción bien interesante ahí. A mí, yo soy súper trabajadora social por mis cosas. Yo me he especializado en muchas áreas, en estadística, en evaluación, formulación de proyectos y programas sociales, en planificación prospectiva, en distintas cosas. Sin embargo, yo soy trabajadora social al hueso, entonces cuando a mí me vienen a ningunear de alguna manera el asistencialismo, yo me molesto porque el asistencialismo tiene un rol muy importante, porque para las intervenciones, los distintos tipos de intervenciones que podemos tener, también tienen que abordar, por ejemplo, el salvataje de una vida, ¿ya? Entonces, ¿los programas son sociales? ¿Todos? Sí. ¿Hay programas asistenciales? Sí, y esos sí tienen una distinción. Ahora vamos a hablar de los programas sociales y de alguna manera de cómo se formulan. Yo no sé si de alguna manera en su asignatura pasada, cuando les enseñaron formulación de proyectos, también les enseñaron a hacer la formulación de programas sociales. Yo le comentaba a Sandra que me parece bien interesante de que no se aborde más el tema de los programas sociales que de los proyectos. No quiero decir que no hayan trabajadores sociales evaluando proyectos a nivel social, porque sí los hay en el Sistema Nacional de Inversiones, aquí en el gobierno regional debe haber 1 o 2, pero generalmente todas estas evaluaciones que tienen que ver con más índices económicos, generalmente por perfil, más que por capacidades, porque por ejemplo yo soy trabajadora social, sí yo evalúo proyectos sociales. Sin embargo, generalmente lo hacen ingenieros, arquitectos, por ejemplo en el caso del agua potable rural, ahí tienen ingenieros hídricos, que son gente que es más especializada. Entonces a mí me llamaba particularmente la atención que el foco esté puesto en proyectos. En cambio los programas, generalmente los trabajadores sociales los ejecutan, no los diseñan. Yo tengo de alguna manera la oportunidad de diseñarlos, no de ejecutarlos todavía, y también yo recibo programas aquí, como les decía, a servicios como Corfo, Cercotec, INDAP, que ellos con su presupuesto desde su nivel central no alcanzan a cubrir las necesidades que ellos dicen que van a cubrir. Entonces ellos vienen, presentan un programa, y ese programa dice, por favor, señor intendente, usted me puede pasar 2.000 millones porque yo quiero intervenir no sé, las comunidades indígenas de Mayeco con el fin de aumentar su productividad con respecto al lupino. Estoy inventando. ¿Ya? Entonces ellos presentan un programa y ese programa viene detallado, donde viene en la forma que de alguna manera yo les voy a presentar aquí. No les voy a mentir, mucha gente no sabe formular proyectos ni programas, y es bien terrible que trabajen en servicios públicos y no sepan hacerlo. Y si bien a ustedes les interesa esta rama,
también deben especializarse y acreditarse. Son súper pocos los postítulos que se dan, pero para ser evaluador y formulación de proyectos y programas deben estar acreditados, sobre todo si tienen algún día la intención de trabajar para Mideso en el Sistema Nacional de Inversiones, que es un trabajo es súper interesante en el fondo, porque estamos hablando de la capacidad de medir cómo van a afectar estos programas a la gente, independiente de las evaluaciones costo-beneficio, ¿cierto? Y costo-impacto. Ya, me imagino que ustedes más o menos saben cómo se formula o cómo se identifica una problemática, ¿cierto? No sé si conocen la técnica árbol de problemas. Yo no la uso ya porque para mí es prácticamente mecánico, pero para levantar para identificar un problema o una necesidad en un territorio, un lugar, en una población particular, generalmente uno lo establece a través de las causas. Uno identifica, por ejemplo, las causas. Aquí les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo súper simple. No sé, alta tasa de desempleo de mujeres mapuches de la comuna de Cholchol, jefas de hogar, entre 20 y 25 años. Ahí ustedes tienen un problema. Entonces, ustedes dicen, punto 1, ¿cómo identificaste eso? A través de los índices. Para eso necesitas el diagnóstico. ¿Cómo levantas un diagnóstico? Los diagnósticos tienes para todo. Tienes desde registros administrativos, tienes bases de datos, registro social de hogares, tienes la encuesta nacional de empleo, tienes el observatorio laboral, tienes la base de datos por ejemplo, de deserción escolar, qué sé yo. Hay un montón de instrumentos, tenemos el censo. Entonces, estudios generalmente hay que en el fondo te entreguen una base cualitativa y cuantitativa de cuál es el estado del arte. Porque tú cuando identificas una necesidad o un problema en un territorio determinado, tiene que estar de alguna manera avalado por un diagnóstico. Si ese diagnóstico no existe, debieses hacerlo a través de, por ejemplo, al menos un catastro, como mínimo, ¿ya? Porque generalmente un diagnóstico igual es un estudio, entre comillas, básico y es más largo. Pero supongamos que tú identificas ese problema o necesidad, que hay una alta tasa de desempleo de mujeres mapuches de la comuna de Cholchol entre 20 y 25 años, que además son jefas de hogar. Entonces tú puedes identificar las causas, y esas causas pueden ser, por ejemplo, supongamos que escolaridad incompleta, ¿ya? Qué sé yo, baja capacitación en oficio, o baja capacitación o manejo de tecnología o de TICs, ¿ya? También puede ser otras causas que son un poco más orgánicas, que puede haber sido, por ejemplo, el embarazo adolescente, ¿cierto? Cosas como esas. Pero generalmente las causas están relacionadas, ¿cierto?, con la identificación, cuáles son del problema. Cuando tú identificas causas, también identificas efectos. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, que una mujer de la comuna Cholchol, que es jefa de hogar, que tiene entre 20 y 25 años y que pertenece a uno de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, esté sin trabajo? El efecto, o sea que no haya ido al colegio, por ejemplo, o que no haya terminado el colegio. Generalmente ustedes saben que uno de los efectos es que incluso para cualquier trabajo, por muy simple que sea, piden generalmente educación media completa. Ya, por ejemplo, el segundo efecto, por ejemplo, puede ser el bajo desarrollo en algún oficio. Claro, no están capacitadas o no manejan ningún tipo de expertise, por ejemplo, en ningún área en particular. Entonces, están orientadas generalmente a trabajos del nivel muy terciario, ya generalmente orientado al campo, a ser temporera, etcétera, lo que en el fondo sigue precarizando el trabajo femenino y además persiste la pobreza que generalmente tiene cara de mujer, en este caso. Entonces, el efecto número 3, que no manejen, por ejemplo, las TICs, que no sean capaces de usar Word, Excel
o que no manejen habilidades transversales como cómo hacer un currículum, cómo presentarse una entrevista, o que no conozcan incluso la oferta laboral. Esos son los efectos, por ejemplo, de las causas que les mencioné. ¿Ya? Así tú identificas un problema. Esa necesidad o problema es abordable y puede ser abordable en su totalidad, ¿ya? O puede abordarse uno de sus aspectos. ¿Ya? En este caso tú, por ejemplo, puedes decir, yo quiero que estas mujeres de manera completa, de ellas generar un programa integral que de alguna manera aborde todas las causas. O puedes de alguna manera abordar una de las causas y uno de los efectos. Ahí, por ejemplo, ya determinas la población. Aquí hay una distinción bien interesante. La población potencial, para que ustedes sepan, en la formulación de un programa, serían genéricamente todas las mujeres que tienen esas características en la comuna de Cholchol. O sea, supongamos que sean, por censo, sean 9.500 mujeres. Es potencial. Todas ellas tienen esa necesidad y de alguna manera tienen esas características. La población objetivo ya habla de alguna manera de un pequeño filtro o un gran filtro que le quieras poner al programa para de alguna manera focalizar los beneficios de ese programa. Por ejemplo, ahí ya tú le pones, por ejemplo, el rango etario. Puedes decir entre 20 y 25 años, que esté bajo el 40% más vulnerable según su registro social de hogares, que tenga cargas familiares ascendentes o descendentes, que sea el primer ingreso o único ingreso familiar. Así se van aplicando los filtros. Entonces tú dices, mi población potencial son las mujeres desempleadas de la comuna de Cholchol, que pertenecen a nuestro pueblo originario de 20-25 años, sí, pero mi población objetivo son estas mismas mujeres con las características que yo ya señalé. Y la población beneficiaria es la que, por ejemplo, el programa puede atender. O sea, imaginarán que la población objetivo también que tiene esas características es mucha, pero los programas siempre siempre las necesidades son mayores a los recursos. Por ende, no van a poder, por ejemplo, atender a toda la población objetivo. Supongamos que el diagnóstico arroja que la población objetivo con esas características son, no sé, la comuna de Cholchol serían 5.000. Un programa difícilmente podría abordar a nivel regional 5.000 mujeres de esas características en la comuna, sino que va a poder, su cobertura, como le decimos nosotros, va a ser, por ejemplo, de 500. ¿Ya? Y la población beneficiaria, en el fondo, por orden de prelación, no lo quiero decir de manera tan trivial, pero es de la que está más afectada, son los más afectados, son de alguna manera los casos más terribles los que se toman primero. Y esos son los que terminan beneficiándose y son parte de la población beneficiada. ¿Ya? Después de que de alguna manera ese programa se identifica y se formula, ¿cierto? Tú lo que tienes lo que se hace ahí es bien simple, bueno, según yo, que como yo ya lo hago hace rato, ¿cierto? Es generar un propósito en los componentes. Yo me imagino que como ustedes ya están en el área de la academia, yo siempre lo homologo a eso. El propósito es como el objetivo general. ¿Qué quieren hacer ustedes con este problema? Por ejemplo, en mi caso, con este ejemplo que yo les di, sería, por ejemplo, capacitar e insertar laboralmente a las mujeres jefas de hogar entre 20 y 25 años de la comuna de Cholchol en distintos espacios laborales de la región de la Araucanía. Ese es mi propósito. Y los componentes serían cómo yo lo voy a hacer. Son como los objetivos específicos. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen una pregunta de investigación y tienen por ejemplo, objetivos específicos, tienen un objetivo general, lo que ustedes tienen que hacer para contestar la pregunta de investigación es que sus 3, por ejemplo, objetivos específicos en conjunto sean capaz de darle respuesta al objetivo general o a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, con los componentes es lo mismo. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que se me está ocurriendo ahora, es, por ejemplo, si mi propósito es capacitar e insertar laboralmente a estas mujeres. ¿Qué haría yo, como Susana Alarcón, como formuladora de programa? Lo primero que yo haría, por ejemplo,
sería, el primer componente sería nivelar, por ejemplo, la escolaridad de las mujeres. El segundo componente sería capacitarlas en algún oficio, que obviamente necesita ser catastrado. Primero, capacitarlas en algún oficio donde puedan, de alguna manera, ejercer de manera dependiente, o sea, en un trabajo formal, y de manera independiente. Y el tercero, por ejemplo, sería capacitarlas en habilidades transversales y manejo de TICs, o sea, que por lo menos sepan manejar un Word, un Excel, ¿cierto? Un PowerPoint, que puedan armar su currículum. Y un extra, por ejemplo, puede ser cómo enfrentarse a una entrevista, porque también ustedes tienen que pensar de que muchas mujeres que están en estas condiciones, les es muy complicado enfrentarse al mundo laboral, no conocen la oferta y tienen, en el fondo, incluso yo que he trabajado en múltiples programas, yo desde mi experiencia les puedo contar, hay incluso mujeres que no saben cómo vestirse, cómo ir a una entrevista. Entonces, yo aquí les estoy dando como el ejemplo de un programa integral. Entonces, yo podría decir, ya, ok, voy a nivelar sus estudios y las actividades de eso, ¿cómo serían? Simple, hago un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social dentro de Educación, por ejemplo, para que se les nivele 3 veces a la semana en una modalidad, o por ejemplo se les prepare para dar los exámenes libres. ¿Ya? Por ejemplo, también se puede establecer o se puede pagar a través de los recursos del programa capacitación en TICs y habilidades transversales, y se puede capacitar. Y también se puede, a través de una OTEC o a través de un centro de formación técnica, también pagado con recursos estatales, en la preparación de algún oficio, ¿cierto?, que esté interesada la mayoría de la población objetivo. Luego, por ejemplo, con inserción laboral lo que puede cumplir una meta es que, por ejemplo, el coordinador del programa sea capaz de generar vínculos con empresas de Cholchol, por ejemplo, o de sus alrededores, y se les entregue un incentivo con el fin de que cuando, por ejemplo, las mujeres terminen de capacitarse, por ejemplo, en 6 meses o en un año, generalmente los programas sociales deben ser cortos, porque en estas condiciones las mujeres de pronto hay mucha deserción, por ejemplo, por el cuidado infantil. Entonces, que puedan tener una pasantía o una práctica. Entonces, cuando hay un incentivo de parte del Estado que está ejecutando, del ejecutor a las empresas, yo voy a la empresa y le digo, mire, yo le voy a dar un subsidio, usted me recibe a 20 de mis mujeres que ya están capacitadas en estos 3 aspectos, o 100 de mis mujeres, pero yo necesito que al menos 20 de ellas queden trabajando. Se firma un convenio de colaboración y en el fondo pueden quedar trabajando, siempre y cuando obviamente haya una evaluación. Ya, entonces después, supongamos que este programa termina en un año, nosotros podemos medir el impacto. No sé si hay alguna duda con respecto como a la formulación de un programa y cómo se podría ejecutar. ¿No? Ya, aquí está, como les dije delante, cómo se arma un programa. El fin es el fin de la política pública. En este caso, con el mismo ejemplo que les di, sería como insertar laboralmente a mujeres jefas de hogar al mundo laboral formal o dependiente. Porque es un fin transversal de política pública. El propósito, ¿cierto?, es el que yo les comenté. Capacitar e insertar laboralmente a mujeres pertenecientes al pueblo mapuche entre 20 y 25 años, jefas de hogar de la comuna de Cholchol al mundo laboral, o al mundo laboral formal, o al libre ejercicio de su oficio, por ejemplo. Los componentes, ¿cómo lo vamos a conseguir, cierto? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Y las actividades son de alguna manera esos pequeños tips que yo le di. Por ejemplo, si los componentes son el de capacitación en oficio, las actividades serían, no sé, 20 capacitaciones en electrificación domiciliaria, por ejemplo. Cosas por el estilo. 20 capacitaciones o un curso de gafitería básica, no sé, por el estilo. ¿Ya? Esas son las actividades.
Las consideraciones mínimas, ya se las comenté mientras hablaba, un diagnóstico, la identificación de un problema o un aspecto de él, el tipo de población universal, a eso me refería antes cuando le contestaba, ¿cierto?, a un alumno que los programas pueden ser universales, sí, son universales, atienden a la población universal. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el programa Familias del subsistema de seguridad y oportunidades. Ese es un programa universal. De manera aleatoria, tras el registro social de hogares, se les entrega un subsidio básico y pueden optar a otros subsidios por logro o cumplimiento, donde están 2 años, ¿ya? La población potencial es toda la que tiene el problema, ¿ya? Por ejemplo, en este caso serían todas las mujeres de la región de la Araucanía en esas condiciones. La población objetivo, por ejemplo, o de Cholchol, o la población objetivo son las que ya tienen de alguna manera ciertos requisitos o ciertos filtros, y el beneficiario es el de alguna manera el que toma finalmente el producto o el beneficio del programa. Ahí está, ¿cierto?, el propósito, sus componentes y sus actividades. Hay que levantar indicadores por ámbito y dimensión, y la metodología habla de cómo se va a hacer el programa, de cómo se va a ejecutar, ¿ya? La evaluación de admisibilidad, ¿cierto? Cumplimiento con la normativa, porque tiene que ser un programa que no haya una duplicidad con algún otro servicio, que cumpla con la normativa administrativa, jurídica, ¿cierto? Que tenga viabilidad técnica de implementarla, a eso me refiero, que tenga coherencia interna, que tenga coherencia externa, tenga aceptabilidad por parte de la comunidad, que ustedes se van a dar cuenta en el ejercicio de la profesión que hay un montón de programas que además son centralizados, que no abordan temáticas territoriales o específicas, y que generalmente no tienen aceptación en la comunidad. Uno generalmente en los municipios se da cuenta porque dicen, ¿por qué traen estos programas que no nos sirven de nada? Se van a encontrar con usuarios que dicen eso, ¿ya? Entonces, esos son programas que pasaron la evaluación, pero no supieron cómo, ¿ya? Capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa a ese programa, o sea, tienes que tener la cantidad de la dotación y tienes que tener la plata, ¿ya? Y tienen que tener como consideraciones como el impacto ambiental en el caso de los proyectos, entre otros. Generalmente los análisis que se hacen, yo ya se los comenté, son el costo-efectividad y análisis de costo mínimo. Nosotros generalmente usamos más el análisis de costo mínimo, lamentablemente. Alguien levantó la mano, pero no veo cómo... A ver, ¿dónde está? Cuéntame, Cecilia Pino dice. Te escucho. No te escucho. ¿No? No, disculpe. Ahora sí parece. Sí. Está muteada Cecilia Pino. ¿Sí? No me pregunten. Ya. O seguramente pasó a apretar, digamos, me da la impresión. Porque Cecilia, ¿quiere hacer alguna pregunta? Casi siempre le funciona mal el micrófono. Tal vez lo podría hacer. Ah, disculpa. No, Susan. ¿No? No. Ah, ya, no es que quiera hacer una pregunta. Fue un error, digamos. Ya, ok, no hay problema. Sí. Eso, bueno. Las principales metodologías de evaluación ex post que se usan a nivel gubernamental, una de las principales es la que se llaman evaluaciones rápidas o de escritorios, que es donde de alguna manera, no me voy a detener en esos detalles porque es un poquito largo, pero generalmente tienen que ver con costos, con efectividad, más que como con los resultados de impacto. ¿Ven? Aquí dice, desventajas rara vez pueden ser concluyentes respecto a los resultados finales de los impactos. Se llaman los llamados EPG y eso se informa cada 3 meses a cámara mixta al Parlamento. ¿Ya? No me voy a detener en eso porque generalmente se hace a nivel de programas universales
o territoriales. La evaluación de impacto también se realizan con información disponible que se levanta y que se sistematiza en un proceso evaluativo, con los resultados finales en algunos casos, como yo les decía, con la construcción de un escenario contrafactual, que es lo que yo hago con mis programas aquí, o una situación sin programa con un grupo de control, a través de sus fortalezas y de sus desventajas. ¿Ya? Generalmente lo de las fortalezas y las desventajas es la evaluación ex post. Yo uso un marco lógico que yo armé acá para los programas que me presentan de los servicios, que me sirve me sirve como un instrumento de control de gestión, de cómo van alcanzando las metas propuestas y cómo van cumpliendo con los indicadores. De ahí se lo voy a mostrar rapidito. Ya, la influencia de factores externos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, medir el impacto de los programas? Porque de alguna manera los resultados finales de cualquier programa tienen factores externos que los pueden afectar. ¿Ya? Es bien complicado que un programa no se vea afectado, por ejemplo, en este caso la pandemia. Yo podría haber estado implementando o ejecutando un programa, y resulta que la pandemia es un factor externo que me tiró prácticamente abajo el programa, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, pues efectos medioambientales, otros programas públicos que aparecen, etc. ¿Ya? De ahí surge la necesidad de aislar los efectos del programa, ¿ya? Y para eso es necesario generar un escenario que se llama contrafactual. O sea, liberar a los efectos de mi programa de todos los factores externos, que es bastante complejo, que yo no se los voy a enseñar ahora, es liberarlo de todos los factores externos, ya, para poder medir qué hubiese pasado con mi programa, o sea, qué hubiese pasado con la gente de mi programa sin mi programa. Ya les voy a mostrar. ¿Cuál es la dificultad? Saber cómo hubiese estado la misma población de programa. ¿Cómo se puede hacer? Problema fundamental de identificación, ¿cierto? Y se debe estimar el contrafactual. Imagínense que este es mi programa y ese es mi tiempo cero. Así va mi población objetivo o mi población potencial sin el programa. Aquí yo pongo mi programa, intervengo. Y me di cuenta que mi programa hizo que de alguna manera la curva de desviación aumentara bastante, y yo con esto yo podría decir, oh, mi programa es fantástico. Sin embargo, para yo tener de alguna manera la certeza de que mi programa efectivamente tiene un impacto así y yo no lo mida al ojo, tengo que generar un escenario contrafactual. Ese escenario contrafactual quiere decir que yo debería generar o de alguna manera hacer la estimación de qué hubiese pasado si yo no intervengo con mi programa. ¿Ya? Por ejemplo, hoy tenemos el ejemplo de un escenario contrafactual. Yo podría decir que en el tiempo cero, en mi escenario contrafactual, sin ningún tipo de programa, eso hubiese sido el comportamiento de mi población potencial. Entonces, ¿cuál es el impacto? Es la medida entre mi escenario contrafactual y mi resultado final. No sé si se entiende. Eso yo lo hago para todos mis programas y bueno, los servicios me odian por eso, pero cuando vienen a pedir plata al gobierno regional, es así como nosotros lo medimos. ¿Ya? Y en segundo lugar, ¿cierto? A ver, perdón, se me corrió este. Ahí está. Existen dos metodologías que se usan para las evaluaciones de impacto, ¿ya? Generalmente son las experimentales y las cuasi experimentales, ¿ya? Esto se hace a través de grupos de control. Generalmente las experimentales son de alguna manera el sueño de todos los profesionales que tenemos algún tipo de perfil académico. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estás haciendo requieres una línea base y un grupo de control.
Ya ese grupo de control se genera intencionalmente seleccionando de manera aleatoria del grupo de los potenciales beneficiarios del programa. Ya es muy confiable su resultado, requieren grupos más pequeños, de fácil procesamiento e interpretación. Pero yo les voy a explicar por qué yo no lo uso y por qué generalmente no se usa, porque hay aspectos éticos que tienen que ver, sobre todo cuando nosotros intervenimos con programas sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo con mi población potencial, todas las mujeres desempleadas de la comuna de Cholchol que pertenecen al pueblo, a nuestro pueblo originario y están entre 20 y 25 años y son jefas de hogar, se imaginan que yo voy y les digo, sabe, usted puede participar en un grupo de control, pero usted no va a ser beneficiaria, sino que yo quiero medirla a usted con respecto a los que sí van a ser beneficiarios? Entonces, éticamente es casi imposible de hacerlo, ¿ya? Porque de manera aleatoria es complejo. ¿Por qué si se usan los cuasi experimentales a pesar de que no son tan exactos, pero entregan también alta confiabilidad, no tanto como los experimentales? Porque también requieren una línea base y un grupo de control. Sin embargo, este grupo de control se puede generar con los postulantes. Por ejemplo, supongamos que yo en el programa que yo les comenté a ustedes, supongamos que en ese mismo yo tengo una cobertura, o yo voy a poder atender 500 mujeres en esas condiciones. Sin embargo, postularon 1000. Y resulta de que yo adjudiqué a las beneficiarias que más cumplían con los requisitos, ¿cierto? Que tenían seguramente algunos factores o algunos requisitos que eran más imperativos de abordar. Entonces, las otras 500 que quedaron fuera pueden pasar a ser mi grupo de control. Por eso es cuasi experimental. ¿Por qué? Porque de ellas ya tengo los datos. Tengo sus nombres, su root, dónde vive, cuáles es su situación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que yo puedo hacer es que mi grupo de control sean las mismas personas que postularon al programa, pero que no obtuvieron el beneficio. Entonces, con base en eso, yo puedo, de alguna manera, medir cómo afectó, igual sacando el cofactual, ¿cierto? Cómo afectó mi programa a las mujeres que sí recibieron el beneficio versus a las que no lo recibieron. ¿Ya? Así se mide, así se hace la evaluación de impacto y es las metodologías que más se usan a nivel de servicio público para hacerlo. Como le digo, las cuasi experimentales son bien confiables, pero quizás no tanto como las experimentales, pero ciertamente son mucho más éticas. ¿Ya? Porque estamos trabajando con población generalmente vulnerable, o lo mismo pasaría con salud. Yo no puedo ir a decirle, yo no le puedo ir a decir, por ejemplo, a una señora, ¿sabe que nosotros vamos a vacunar a 100 niños contra el coronavirus y a los otros 100 no le vamos a poner un placebo? Usted va a ser un grupo control. Entonces, es bien complicado en realidad en términos experimentales. Cuando se hacen en términos experimentales es a programas universales. ¿Por qué? Porque toda la población de alguna manera es posible beneficiario y tenemos también la información de ellos, como pasa con el programa Familia del subsistema Seguridad y Oportunidades del MIDESO. Eso, muchas gracias. ¿Alguna consulta? Pasamos ahora a la plenaria. La etapa de consultas está abierta. Susan ha abordado varias temáticas que son relevantes porque primero ha logrado contextualizar lo que son los programas y los proyectos desde lo que es el gobierno regional, es decir, a un nivel macro, relacionando cómo, digamos, cuáles son los criterios de evaluación, implicando lo que es la participación de la sociedad civil también, mostrándonos algunas herramientas y estrategias, digamos, en lo que es la evaluación y definiendo a partir de la práctica lo que es el impacto, que era el impacto es un criterio que preocupa y ocupa muchas veces porque es necesario, pero no siempre se mide ni se considera en las evaluaciones. Así es que bueno, invitarlos a hacer algunas preguntas. Ahí me parece que estaban preguntando
pueden activar sus micrófonos para hacer preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Perfecto, sí. Quería preguntarle, Susan, muchas gracias por la exposición. Y primero, ¿cómo ve usted que va a ser el escenario porque se va a implementar desde ahora la elección de los gobernadores regionales? Lo van a hacer democrático, ya no va a ser designado por el presidente. Entonces, ¿usted ve que eso va a generar algún cambio en las políticas o en la elaboración de estas intervenciones que se hagan? Porque sabemos, usted mencionó también que devienen de un programa, de una política a nivel nacional, pero la aplicación es mucho más local y en ese sentido los gobiernos regionales quizás tengan la oportunidad de aplicar un poco más atingente a la localidad donde se encuentra la política. A ver, si tú me preguntas a mí lo trascendental que es que nosotros tengamos democratización con respecto a la máxima autoridad regional, es un paso histórico e increíble. A mí me da la impresión de que mucha gente no tiene ni idea, en el fondo, la importancia o relevancia que tiene un gobernador. Los gobernadores electos prácticamente van a ser como un presidente chico en la región, porque si bien no hay descentralización fiscal, o sea, no puede echar mano a recursos públicos por sí solo, ¿cierto? No puede retener aquí a nivel regional cierta cantidad de impuestos para administrarlos y va a seguir dependiendo en el fondo de la distribución del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y controlándonos además el gasto a través de la DIPRES. Tiene una cantidad de atribuciones e innumerables posibilidades. Imagínate que siendo la región de la Araucanía la segunda que tiene más recursos en el país, después de la región metropolitana, y además que hoy día el gobierno regional puede ser unidad técnica, o sea, ejecutar, generar, desarrollar sus propios programas, es una autonomía impensada. Por ejemplo, ustedes quizá no saben, pero muchos de los recursos que tiene Corfo, Cercotec, INDAP, FOSI, por lo menos dentro de mi cartera de programas, son platas del gobierno regional de la Araucanía. ¿Y por qué nosotros tenemos que pasarle plata a ellos? Porque la antigua ley no nos permitía generar nuestros propios programas y ejecutarlos desde aquí. Entonces había como de alguna manera tercerizarlos. Hoy, un gobernador con una visión grande de futuro, él podría entender que de alguna manera no tiene que pasarle un peso más a servicios desconcentrados del Estado. Los servicios desconcentrados del Estado, como Corfo, FOSI, Cercotec, deben recibir recursos a través de su nivel central y a través de sus ministerios. ¿Ya? Entonces, la plata del gobierno regional debiese ser para generar programas que respondan a la naturaleza de nuestra región, a los problemas y programas con pertinencia territorial, con enfoque de derecho, con enfoque intercultural, ¿cierto? Tienen que atender las necesidades reales. Gran queja de los usuarios es que muchos de los programas que existen no se ajustan a la realidad regional. Entonces mucha gente incluso se molesta. Gran ejemplo de eso, por ejemplo, son las capacitaciones de CENSE. CENSE es uno de los servicios más centralizados del país. Y como CENSE capacita y además bonifica o subvenciona de alguna manera la capacitación, traen cursos de capacitación que llegan a ser ridículos. ¿Ya? Seguramente ustedes los van a ver en su ejercicio de la profesión por ahí en algún municipio. Llegan cosas que no tienen ningún sentido. Ejemplo de ello, por ejemplo, yo trabajaba en la comuna de Traillén y CENSE entregaba, por ejemplo, porque a CENSE se le ocurría, sin un estudio, sin diagnóstico, nada, que había que, por ejemplo, enseñar y capacitar a las mujeres de la comuna en, por ejemplo, en poda de árboles frutales. Cuando, por ejemplo, todas las mujeres que llegaban o las personas que llegaban a ese curso sabían que era súper estúpido porque en Traillén hay forestales. No hay árboles frutales. Para eso tendrían que ir a trabajar a Angol. Y eso significa ser temporero, o sea, estar precarizado, tomar un búho a las 6 de la mañana, dejar a tu familia todo el día sola para ir a ganar unos pesos a Angol y volver muerta de cansada a la tarde. Entonces,
no son pertinentes. Ahí tú te das cuenta que los programas no tienen un enfoque territorial, no abordan las necesidades de las personas porque jamás se hicieron o se levantaron desde la base de las personas. Nunca se les preguntó a ellos cuáles son los problemas que tienen. ¿Ya? Entonces, ahora el gobernador va a poder generar una enorme cartera, si efectivamente lo quiere hacer, ¿ya? Porque acuérdense de que va a depender en el fondo de cuán involucrado o cuánto conocimiento tenga la persona de las atribuciones que va a tener. Entonces va a poder generar una cartera de programas y va a poder ejecutarlos, por ejemplo, con los municipios, de acuerdo a las necesidades de cada comuna, por ejemplo, en temas de fomento, por ejemplo, en el caso mío. ¿Ya? Por ejemplo, lo mismo con los proyectos. Si bien nosotros con los proyectos sí somos unidad técnica, no hay problema, porque APR, electrificación rural, consistoriales, hospitales, todo eso se hace desde gobierno regional a través de licitación pública o a través de transferencias o de convenios de programación, como se llaman aquí, que son con el MOP. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, un gobernador va a tener atribuciones muy, muy interesantes. Además, se va a convertir en el presidente del CORE. Eso quiere decir que el CORE, que es un cuerpo colegiado que son electos, efectivamente, como presidente del CORE, va a poder de alguna manera decir, miren, porque es el gobernador el que presenta la iniciativa y es el CORE el que aprueba el financiamiento. Pero como él, como presidente del CORE, él va a poder mover los hilos dentro también, por ejemplo, para que se apruebe el programa o el proyecto, por ejemplo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hoy por hoy, yo se los voy a contar los problemas políticos, porque no tiene que ver solamente con nuestro gobierno regional, tiene que ver con todos. Tiene que ver con que siempre hay una discrepancia entre el intendente y ejecutivo del gobierno regional con respecto al CORE. Entonces, los CORE generalmente tienden a negociar con el intendente o ejecutivo del gobierno regional para de alguna manera que los recursos vayan destinados tanto a iniciativas de inversión de ellos, del CORE, como iniciativas de inversión del intendente. Esto no debiese ocurrir, porque ellos solamente por atribución legal están para aprobar o modificar, sustituir o reemplazar. Ellos no tienen ninguna otra atribución que esa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los equipos técnicos. Por ejemplo, en mi cargo es de capacidad y expertise técnica. Entonces, en mi caso, soy yo con mi división, con mis funcionarios, las que evaluamos los programas que ingresan y damos el visto bueno técnico. Después eso se va a jurídico, de jurídico, ¿cierto? Tiene la avisación del jefe de división de presupuesto para, de alguna manera, corroborar que tiene plata, del DAF, que de alguna manera es el que va a pagar, ¿cierto? Y eso ingresa al pleno. ¿Por qué? Porque se supone que en el fondo los jefes de división, que son su gabinete del gobierno regional, son los que tienen la expertise técnica para determinar y de alguna manera conceptualizar y hacer que sean coherentes estos programas o estos proyectos de acuerdo a la estrategia regional de innovación, al plan de gobierno, que no nos podemos desentender porque somos un Estado unitario, ¿cierto? Y que además, ¿cierto?, se cumplan con todos los principios de probidad, de buen uso de los recursos públicos y de principio de legalidad del gasto. Entonces, ellos no tendrían por qué tener esa atribución. Yo creo que un gobernador efectivamente muy inteligente sabe además que tiene una facultad legal que es financiar de manera directa, o sea, sin pasar por el CORE, todas las iniciativas, todos los programas de inversión, a eso me refiero tanto programas como proyectos, ¿cierto? Que sean de menos de 7.000 UTM, o sea, de menos de 360 millones de pesos. Él no tiene para qué pasar por el CORE. Entonces, como tiene esa atribución, gran parte del presupuesto de la región tiene que ver con esos montos, ya que están en el subtítulo 24, por ejemplo, que están en el subtítulo 21. Sin embargo, eso hoy por hoy genera, por ejemplo, ciertos roces políticos, y no solo aquí, sino que todos los gobiernos regionales, porque es una atribución que de alguna manera no quieren que la usen, ¿ya? Porque en el fondo no los está dejando decidir o no los está dejando meterse para dónde se van a destinar esa plata. Y
generalmente el CORE siempre ha querido tener más atribuciones legales de las que tiene. Ya es más, hay muchos pronunciamientos de Contraloría de muchos gobiernos regionales donde la Contraloría ha tenido que intervenir para frenarlos, ya porque terminan generalmente incluso tratando de intervenir dentro de los programas cuando eso es totalmente una falta de la probidad. Entonces un gobernador electo va a tener un tremendo espectro de cambiar las cosas. Acuérdense de mí, si el gobernador electo que venga ahora lo hace bien en su primer periodo porque a lo mejor no se adapta tan bien, qué sé yo, o también va a tener atribución de solicitar transferencia de manera permanente o de manera, una competencia. Supongamos que a lo mejor el gobernador diga, ¿saben qué? Yo creo que Corfo está ejecutando pésimamente estos 3 programas. Yo los quiero ejecutar. Va, solicita al presidente, ¿cierto? A través de toda la normativa que señala la ley, y el presidente le dice a su equipo asesor, porque hay varios más, porque también pasa por el juez, le dice, señor gobernador, ¿y usted tiene plata para ejecutarlo? ¿Tiene la dotación? Sí, yo lo tengo todo. Maravilloso, tome. Y se acabó. Y el servicio que ha desconcentrado el Estado va a perder esa atribución de ejecutarlo y el gobernador va a poder decir, esto estaba siendo mal ejecutado. O el mismo el de CENSE, ¿ya? Por ejemplo, en materia de fomento productivo, CENSE está entre el límite porque capacitación y fomento. Ya recuerden que solamente hay 3 aspectos donde se pueden pedir traspaso de competencia. Pero sin embargo, las atribuciones de un gobernador que entienda muy bien de administración pública y que además entienda de que yo creo que hoy es la oportunidad de que la región se desarrolle. Antes, sí, plata había, pero el problema es que a los gobiernos regionales y a los servicios públicos en general nos miden por la ejecución del gasto, más que del impacto que produce los proyectos y los programas en las personas. Entonces, cuando nos están apurando con el gasto, que el 31 de diciembre tenemos que tener gastado todo, porque si no es ineficiencia, y bueno, aquí les voy a contar todos los jaleos que hay que hacer aquí, le llega el tirón de orejas, ¿cierto?, al intendente o al ejecutivo del gobierno regional, y el año siguiente eso quiere decir que en la discusión presupuestaria que nosotros tenemos antes de que esa discusión se vaya al Parlamento para aprobar la ley de presupuesto el año siguiente, nos rebajen los recursos. Entonces, es súper dicotómico y estúpido a la vez, porque es como, oigan, hagan buenos proyectos y programas, atiendan a las personas, aporten para el desarrollo de la región y sáquenlo de la pobreza. Le estamos pasando mucha plata. Pero para eso nos dan un año presupuestario para ejecutarlo. ¿Quién en un año presupuestario puede hacer algo como ese? Tenemos iniciativas plurianuales, efectivamente, pero que de alguna manera nosotros vamos dejando el arrastre y lo vamos cargando al presupuesto del año siguiente. No los voy a meter con el juego presupuestario porque es todo un asunto, ¿ya? Pero sin embargo es muy complicado porque, como les decía, a la DIPRES le importa que gastemos la plata. No le importa cómo nosotros mejoramos la calidad de vida de las personas. Entonces, eso es, de alguna manera, una contradicción en sí misma con el espíritu de la descentralización, y es una contradicción en sí misma con respecto a qué están destinados los recursos. ¿Ya? Entonces, es bien complejo. Nosotros peleamos, mi pega ha sido súper bonita, pero también muy estresante, porque yo llegué a instalar una nueva división. No les voy a mentir, yo tuve que romper también con lo que significa la discriminación de género. ¿Ya? A mí no me nombró mi cargo de nombramiento, ya yo soy exclusiva, mi nombramiento es de confianza, y a mí me nombró don Jorge Atton. Al irse don Jorge Atton, yo me quedé trabajando con don Víctor Manoli porque quedé muy bien recomendada, ¿cierto? Pero sin embargo es un trabajo súper fuerte porque recibe expresiones tanto políticas como técnicas, a las que yo generalmente no estoy dada a ceder. Entonces, con la elección de gobernadores, cuando los jefes de división se conviertan efectivamente en un gabinete que apoye al gobernador y que tenga la capacidad y la expertise técnica, difícilmente va a ser una persona que no va a hacer una buena pega. Si no hace una buena pega es porque definitivamente no sabe, o no le interesa, o quizá tenga otros intereses, qué sé yo. No podría determinarlo ahora. Pero yo creo que el primer periodo uno puede ser indulgente, y lo digo como ciudadana, como votante. Yo creo que uno puede ser indulgente
con un gobernador porque ya es el primero, quizás no sabe tanto y quizás se va a manejar aquí y allá porque no es tan sencillo. Trabajar en el gobierno regional y tener un cargo como el mío no es menor, es súper heavy porque te están llamando parlamentarios, te están llamando, qué sé yo, siempre te está llamando gente para consultarte cosas, pedirte cosas, entonces es muy complejo, entonces hay que tener harta muñeca en ese sentido. Sin embargo, yo creo que si un gobernador lo hace relativamente bien, raya para la suma, recuerden que el gobernador que se presente tiene voto programático, ¿ah? Ojo con eso. ¿Qué quiere decir el voto programático? La ley señala que un gobernador tiene que presentar un programa de su gobierno. Pero ese programa de su gobierno no puede ser así como albuleo o declaración de buenas intenciones. Tiene que ser un plan concreto, con carta, así como un programa como el que yo les estaba comentando, y tiene que irlo cumpliendo. Porque si no cumple de alguna manera con sus funciones o con lo indicado en su programa, él puede llegar hasta ser sacado de su cargo. ¿Ya? Es la gracia del voto programático. Ya ningún político va a poder, en términos por lo menos para gobernador, va a poderse pegar la chamullá que va a cambiar el mundo en 4 años y no hizo ni el cuarto. Eso ya por lo menos no va a pasar. Esperemos que el primer periodo funcione y lo más probable es que para la reelección vaya por segunda vez y ya lo haga mejor. ¿Ya? Pero si ya, definitivamente lo hace garrafalmente mal, salga quien salga, en el primer periodo es porque definitivamente no sabe cómo funciona la administración pública ni cómo administrar una región. ¿Ya? Yo creo que son increíblemente buenas las posibilidades. De verdad a mí me apasiona la idea de saber de que el gobierno regional va a poder ser unidad técnica para sus propios programas sociales y de fomento y va a poder abordar las temáticas de manera transversal y territorial y comunal y va a poder ir a hablar con la gente, va a poder hablar con los municipios, va a establecer convenios de colaboración, etc. Yo creo que por fin, además, se le está dando un fuerte enfoque a lo que es involucrar ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo dentro de todos los programas, con todos los recursos que se ha metido de gobierno regional en ciencia para alimentar estos programas, transferenciarlos. Yo creo que es un escenario lejos uno de los mejores escenarios políticos y ciudadanos, de la participación ciudadana además. Yo creo que es lejos uno de los mejores hitos, yo creo que de los últimos 20 años. Yo creo que está como, no lo vamos a comparar como lo está la democracia, pero es increíble, solo que yo creo que la gente no tiene idea de lo que esto significa, no tiene idea. Y es terrible porque es como tener al presidente a la mano, po. Es como cuando tú eres de una comuna pequeña y puedes ir a hablar con el alcalde. Aquí vas a poder venir a hablar con el gobernador regional y le vas a poder golpear la mesa y le vas a decir, ¿sabe qué? Esto no está en su programa. ¿Cuándo me lo va a cumplir? No va a poder, por ejemplo, hacerse loco con la participación de los COSOC. Fuerte presencia de las organizaciones en todo sentido. No, yo creo que es lejos uno de los mejores escenarios democráticos que nos han enfrentado en los últimos 20 años. Creo que una gran oportunidad para que la región salga de la pobreza. Ojalá y espero que el gobernador que sea electo tenga la capacidad tanto técnica, tenga la muñeca política y tenga el interés del desarrollo y el crecimiento de la región de verdad. Yo creo que, por supuesto que va a ser siempre para bien. Así que esperemos, no digo en Dios porque bueno, no soy creyente, pero espero que así sea. Vamos por la descentralización. Vamos por la descentralización. Vamos por la fiscal. descentralización. Bueno, hay una pregunta, no sé si Nicolás Oces quiere hacerla, formularla él, ya como última pregunta, porque estamos abusando, digamos, también del tiempo de Susan. Sí. Nicolás, sí. Es que igual como lo que dijo al final como que remite a mi pregunta, así que me quedo con lo que dijo. No se preocupe. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias.
Espero que no les haya quedado ninguna duda. Solo desearles que se preparen mucho. Yo aprendí mucho en la universidad. Tuve la oportunidad de hacer clases en otros lados, no se compara la calidad de los académicos, y no es porque Sandra haya sido mi profe, ¿ah? Yo tengo súper buena impresión de varios profesores de los que yo aprendí mucho, sobre todo, por ejemplo, de Julio, de Leucán, de Claudio Briceño, sobre todo de Galvez, no me acuerdo el nombre, José Luis. que me acuerdo, de José Luis. ¿Por qué? Porque José Luis había salido hace muy poquito antes que yo, y era un muy buen alumno, y ahora es un muy buen profe, entonces no, están súper bien preparados. Así que invitarlos a que se empapen positivamente de lo que yo les he comentado. Si bien la teoría y lo que van a aprender es súper importante, cuando uno llega al mundo laboral, la cosa es bien diferente. Pero ánimo y transversalícense, como yo lo hice. No permitan que los ninguneen por ser trabajadores sociales, nunca. Imagínense de que yo controlo un montón de servicios, un montón de transferencias, mi cargo está por sobre Seremías, entonces no, yo creo que es mejor no, yo creo que nunca es bueno de alguna manera pensar o permitir que otros profesionales sientan que por ser ingeniero o qué sé yo, por tener otras profesiones saben más que tú. Así que prepárense mucho, la Universidad de la Frontera es lejos una de las mejores para formarlo, es súper transversal, especialícense en lo que les guste. Así que ánimo, y por ahí nos estaremos viendo seguramente en el mundo laboral. Gracias, Susan. Muchas gracias por tu colaboración en la formación de colegas. Ya vemos, el tiempo pasa rápido, digamos, y uno no se da cuenta cuando pasó 1 año, 2 años y ya son colegas de uno. Y siempre es grato poder ver a una colega ahora y UFRO situada, digamos, en el cargo que tú tienes ahora y con el corazón en el trabajo social tan puesto. Así es que muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos, digamos, en contacto, porque además contarles que con Susan estamos levantando, haciendo trabajo de investigación, etcétera, etcétera. Sigue también en la academia, Susan. Así que... Sí, así parece. Me tiene hace Así 3 es. años investigando sobre intersectorialidad y políticas públicas. Bueno, gerencia social. Sí, gerencia social propiamente tal. Así que eso, bueno, gracias por la invitación, espero que les haya gustado y les haya servido la distinción, por lo menos eso dentro del mundo público. Ahora si les enseñan otra cosa ya en la UFRO, no sé. Pero esa es la verdad de la milanesa, por lo menos en el mundo público y municipal. Gracias, Susan. Bien, gracias a todos. Me despido. Chao, chao. Chao.